Antes de comenzar este video, debo advertirles que habrán muchos spoilers importantes sobre la película. Ya salió oficialmente, por lo que te recomiendo primero que todo que la veas, y que luego veas este video para así no arruinar tu experiencia. Lo segundo que quiero comentar, es que vi esta película 2 veces antes de hacer este video. Por lo que, esta pequeña reseña y crítica a este filme será meramente hecha con mis primeras impresiones como espectador, aprovechando que mis reacciones son frescas. Sin nada más que decir, buenos días, tardes, o noches. Comencemos. Bueno, vayamos al grano. Willy's Wonderland es una película que recientemente ha llamado mucho la atención. No por su incesante trama, sus destacados actores, exceptuando por supuesto, a Nicolas Cage, quien, siendo honestos, es el único actor de toda la película que muchos reconoceremos a la primera. Y tampoco se hizo popular porque fuera profunda, o fuera realmente un gran hito a la cultura pop o a una personalidad importante. Por supuesto que no. Esta película se ha hecho tan popular en internet por su gran parecido a Five Nights at Freddy's. Al menos en la premisa inicial. Bueno, al fin y al cabo, es por eso que terminé haciendo esta reseña al respecto. Todos ya sabemos de qué va el tema, por lo que no necesito profundizar más al respecto, más que decir que, nada más hice un tweet preguntando sobre si hacía una reseña, y la respuesta de ustedes fue impresionante. De verdad que estoy agradecido. Pero bueno, hoy vamos a hacer una pequeña reseña y crítica a una película de FNAF, que no es una película de FNAF. Sé que había otra película a la cual no recuerdo el nombre, que también tenía una premisa, digamos, parecida a la de FNAF, pero lamentablemente nunca hice video al respecto, y puede que esta sea la oportunidad perfecta para hacerlo. También sé que esta no es una película de FNAF, por lo que, no esperen revelaciones de lore, no esperen teorías que conecten multiversos, y no esperen absolutamente, nada que tenga que ver con algo más allá de un filme inspirado en Chuck E. Cheese, y Five Nights at Freddy's. Al menos el primer juego. Esta reseña estará dividida en varios puntos bastante importantes, que podrán ver en la barra de carga del video abajo. La sinopsis, donde básicamente me encargo de hacerle a ustedes, todos los spoilers del mundo. Vaya que me amarán escuchándome contar esta película. La crítica, que seré yo quejándome y hablando de las cosas buenas y malas de esta película básicamente. Decidí incluir un apartado nuevo, que es una teoría. Pues, sí, tengo una teoría al respecto con esta película. Y finalmente, la conclusión. Así que, ya sabiendo todo esto, no tenemos nada más que decir. Vamos con lo principal. Comenzamos nuestra hermosa aventura, con una pareja que honestamente a nadie le importa, siendo asesinada por los animatrónicos de Willy's Wonderland. Sirviendo como una muy buena introducción a todo lo que veremos en el resto de la historia. Algo corto, pero útil para entender de qué va la trama. Luego de eso, nuestro hombre de acción, Nicolas Cage, se queda varado en un remoto pueblo llamado Halesville, en Nevada, hogar de la queridísima perrería de Willy's Wonderland. Porque sí, para que se note un poco la diferencia con Freddy Fazbear's Pizza, lo principal de esto es que en este puesto venden perros calientes, en lugar de pizzas. Un detallazo increíble. Bueno, nuestro hombre de acción, Nicolas Cage, se queda varado en este pueblo, debido a que una franja de púas de las que coloca la policía, pincha los neumáticos de este hermosísimo carro, el cual obviamente, necesita de una remolcadora para que le ayude a continuar su camino. En ese mismo momento, la segunda protagonista de esta historia, Liv, esta chica que verán acá, intenta incendiar de una vez por todas el local de Willy's Wonderland, para así asesinar a los animatrónicos. Muy al estilo de Five Nights at Freddy's 6, esta chica quiere hacérselas de Henry, pero lamentablemente, termina siendo arrestada por su madre adoptiva, la sheriff Eloise.
Paralelamente, nuestro héroe es remolcado por un mecánico de nombre Jed, este gordito no tan simpático que ven acá, quien remolca el hermoso carro de nuestro Salvador, para así hacerle un cambio de neumáticos, de los que deberá pagar una cantidad de $1000. Nuestro héroe anda corto de dinero, pues obviamente sacarse $1000 así porque si no es para nada fácil, pero necesita el dinero para poder pagar el cambio de neumáticos de su querido auto. Así que, nuestro gordito, le propone a nuestro héroe un trato para que vaya a trabajar en el local de Willy's Wonderland durante una noche, limpiando todo el local, mientras este cambia los neumáticos, así ganando el suficiente dinero teóricamente para pagar la reparación. En ese mismo momento, esta misma sheriff arresta a su propia hija adoptiva, para que esta misma no pueda escaparse de su casa, y así intente quemar el restaurante. Nicolas Cage junto con el gordito este que a nadie le importa, se dirigen finalmente al restaurante, y ahí conocen a Tex McAdoo, el actual dueño del restaurante. Hacen el trato, y Nicolas Cage se queda dentro del local limpiando todo el cochinal de cosas que hay ahí. Lo que no sabe nuestro héroe, es que este señor de sombrero, y este gordito, le colocaron candado a la puerta, para que así este no pudiera escaparse del local intentando ir. Por supuesto, antes de que el Tex McAdoo se fuera, este mismo nos presenta a nuestros antagonistas del día de hoy. ¿Quiénes son? Willy la comadreja, Artie el caimán, Sara la sirena, Cami el camaleón, Gorilla Gas, el caballero caballeroso, Ozzy la avestruz, y finalmente, Tito la tortuga. Un dato curioso, pero nada relevante, es que originalmente, muchos de estos personajes eran animatrónicos completamente distintos, desde un oso sospechosamente parecido a Freddy, hasta un conejo, e incluso un perro. Pero debido a que el guión se filtró, muchos de los personajes fueron cambiados, y los conceptos se removieron, por lo que estamos viendo, son nuevas interpretaciones, a pesar de que los personajes ya estaban planeados desde hace tiempo. Pero bueno. Obviamente nuestro héroe se pone a laburar, sin saber que le tendieron una trampa. Mientras nuestro protagonista se pone en su chamba, la chica, encerrada en su casa, es rescatada por su grupo de amigos, de los cuales, no importa mucho saber sus nombres, pero aún así los digo para que quede claro que me aprendí toda la película. Ellos se ponen en marcha, liberan a su amiga, y estos deciden de una vez por todas incendiar el local. Lo que no les conté, es que Liv se dio cuenta de que Nicolas Cage está encerrado en el Willy's Wonderland, ya que ella sabe que su madre adoptiva, el gordito este, y Tex McAdoo, le pusieron una trampa para así dejarlo morir. Así que la misión de Liv es ir a rescatar a Nicolas Cage, e incendiar el local de una vez por todas para acabar con todo este sufrimiento. En esto, nuestro héroe tiene una de las mejores secuencias de toda una película. Literalmente hay más de 5 minutos de película de Nicolas Cage limpiando, por lo que no esperen mucha acción en esta parte. Hasta que, este es atacado por Ozzy, quien en un giro desesperado, después de rasguñar el cachete de nuestro héroe, este es brutalmente asesinado por Nicolas Cage. Porque sí, no hay nada mejor que ver a Nicolas Cage asesinando animatrónicos. Después de hacer esto, es otra vez, brutalmente atacado por otro animatrónico, en este caso el gorila, pero de nuevo, nuestro héroe asesina al gorila, y sigue con su laburo. Es como si Nicolas Cage pudiera matar algo, y luego seguir trabajando como si nada. La chica de la que les hablé antes, le advierte a Nicolas Cage que está en peligro. Este mismo los ignora, y sigue trabajando, bebiendo esas bebidas extrañas que bebe, y jugando al pinball. Obviamente, la chica no se quedó de brazos cruzados, entró al local junto con su grupo de amigos, resultando en un completo caos. Luego de una tensa calma, el ahora equipo de adolescentes y Nicolas Cage, están dentro de una pizzería llena de animatrónicos. Estos empiezan a atacar y a matar a todos los chicos, y Nicolas Cage, realmente, no le importa mucho lo que pasa. Sigue jugando al pinball, hasta que pierde, y ya ahora sí, se deciden empezar a darle caza a los animatrónicos restantes. Uno de los adolescentes, se esconde en un arcade, sacando su celular, y llamando a la estación de policía.
la sheriff, obviamente estaba ahí, y después de negarse, decide atender la respuesta, armándose con una escopeta, y yendo junto con otro policía, al local de Willy's Wonderland. En esta escena, te hacen creer que los policías realmente irán a ayudar, pero mientras van en el camino, la policía le cuenta al otro policía joven lo que sucede. Resulta ser que el gordito, junto con la policía, y el Tex McAdoo, se encargan de pincharle los neumáticos a los extraños que pasan por el pueblo, para ofrecerlos como sacrificio a la pandilla de los animatrónicos. Lo que sucede aquí, es que hace años, el local de Willy's Wonderland, antes de ser manejado por Tex, era propiedad de un desquiciado llamado Jerry Robert Willis. Este psicópata junto con otros empleados, se encargaban de desaparecer, matar y torturar a familias y niños que quedaban hasta altas horas de la noche en el restaurante. Después de tantas desapariciones, finalmente, la policía quiso ir a hacer algo, pero cuando llegaron era demasiado tarde. Un pacto con el mismísimo Megadiablo, hizo que los asesinos se mataran, y estos transfirieran sus almas a los robots animatrónicos. Luego de eso, obviamente la policía no iba a saberlo, por lo que los robots empezaron a escaparse por las noches, matando personas para saciar su sed de sangre. Algunos pobladores, incluyendo a la sheriff, tiempo después se dieron cuenta que los robots estaban poseídos, por lo que decidieron hacer un trato con ellos para evitar que siguieran matando gente. El trato consistía en que cada tanto, la sheriff, el gordito, y Tex McAdoo, el nuevo dueño, se encargarían de darle de comer a la banda de Willy's Wonderland, trayéndoles sacrificios cada tanto para así mantener su sed de sangre dentro del local. Es por esto, que la pareja que vemos al inicio, son nada más y nada menos que los papás de Liv, quienes irónicamente, fueron asesinados por la propia policía. Después de esta larga historia, Nicolas Cage es atrapado por la policía, dejándolo a su suerte dentro del local. El otro policía, se lleva a Liv lejos, pero esta lo convence de volver, hasta que es brutalmente asesinado por Tito la Tortuga. Liv lo mata, y va corriendo de nuevo al local para salvar a su amigo que recién conoció. La policía se da cuenta de que Nicolas Cage sigue vivo, esta lo amenaza de nuevo apuntándole con su escopeta, y después de llamar a la comadreja, esta se aparece, matando a la sheriff, porque se le picantearon las ganas de hacerlo. Luego de una batalla bastante buena, Nicolas Cage derrota a la comadreja, y termina de limpiar todo el restaurante, cumpliendo con su trato. Tex, quien creía que ya se había ganado un auto nuevo, se da cuenta que el local está rechinando de limpio, entra al local, y ve que Nicolas Cage está vivito y coleando. Le dan su auto nuevo y bien rechinante, y se lleva a Liv. Solo, porque sí. De hecho no te explican por qué Liv se va con Nicolas Cage, solo, se van porque sí. Después de esto, el Tex y el gordo están muy felices porque finalmente los robots están destruidos, pero para su sorpresa, uno había sobrevivido. Este mismo decide suicidarse junto con Tex y el gordo, haciendo explotar su auto. Y después de que nuestra pareja se vaya de una vez por todas del pueblo, la película termina. Ay, qué chingada. A ver, si les soy sincero, me gustó esta película. No, y por supuesto que no la sentí como una película basada al 100% en Five Nights at Freddy's, y no creo que la película de FNAF sea así. Está más que claro que la película quiere ir por su propio tono, siendo cómica, sarcástica, y de acción más que horror. Podría decir que algunas partes me medio asustaron, pero más que todo por los sonidos fuertes y por lo tétrico que se tornan los robots. Pero dejando eso de lado, la película le tira más a la acción que a ser una película de miedo, como lo sería una película de FNAF. En resumidas cuentas, esto definitivamente no es una película de Five Nights at Freddy's, por lo que es buena a su manera. Tiene algunas cosas demasiado XD con respecto a la continuidad, y al hecho de que por algún motivo algunas muertes son demasiado exageradas e imposibles, literalmente, son imposibles. Es decir, como chuchas un robot te va a cortar a la mitad nada más con un golpe.
también que después de la mega paliza que le dio la comadreja a Nicolas Cage, este se levanta como si nada. Pero bueno, es una película de acción. Tampoco es como si fuera a ser demasiado realista en ese aspecto. Más allá de esto, esta película no es destacable más allá de que tenga mucha similitud de FNAF. Por su cuenta, prácticamente hubiera sido una película exitosa tomando en cuenta que Nicolas Cage es el protagonista, pues, básicamente de eso se trató toda la película. De ver a este, raro conserje, matar animatrónicos solo porque le miraron feo. Pero de algún modo, sabíamos que iba a haber acción. Algunas cosas me gustaron, como el hecho de que los animatrónicos sangren esa especie de aceite raro, y también la ambientación, la cual está bastante buena. Los diseños no están para nada malos. Realmente son buenos. Nada destacable, ya que recuerden que son personajes dentro de trajes, pero no tienen diseños malos tampoco. Creo que los mejores definitivamente fueron los de Willy, y el de la bailarina esta, la cual tiene una secuencia bastante similar a la de Valora de FNAF Sister. De hecho, el concepto de que hubo un asesino, me recuerda mucho a lo que pasó en la historia original de FNAF. Prácticamente, este Jerry se convirtió en el William Afton de antes. Un detalle interesante. En resumen, la película es aceptable. No es muy destacable, es bastante ilógica, pero está buena si quieres echarte algunas risas. No recomiendo ver esta película pensando que es un proyecto oficial de FNAF. No esperen lore, ni revelaciones, ni nada por el estilo, porque no lo hay. En conclusión, creo que la película está bastante bien. No es muy buena, no es tampoco muy mala, está en un término aceptable. Es disfrutable, por supuesto, pero no es una película súper compleja que necesite de una comprensión muy grande. Está bastante buena si quieres disfrutarla. Si eres fan de FNAF, tómala como una reinterpretación, o incluso como un fangame si quieres, pues este juego no tiene nada, pero nada que ver con FNAF. Podríamos decir que se cuelga prácticamente de la fama de estos juegos, pero más allá de esto, no tiene nada que sea súper profundo. Si tuviera que calificarla, cosa que nunca hago, definitivamente, le daría una puntuación de 7 puntos de 10. Nada tan grande, pero tampoco nada tan bajo. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado mi primera reseña y crítica a una película de este tipo. Quién sabe si este es el inicio de algo bueno. Pero bueno, espero que les haya gustado, y recuerden visitar mis redes sociales abajo en la descripción. Únanse a mi servidor de Discord oficial, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludito a los miembros del canal.